Hola, quiero presentarles esta breve introducción a R y RStudio. Abajo encontrarán un link a este archivo y también encontrarán un link a los lugares donde pueden descargar ustedes tanto R como RStudio. R es un software gratuito, muy flexible, de amplio uso en diferentes áreas, no solo en estadística, no solo en econometría, en muchas áreas del conocimiento se usan. De hecho, hay muchos científicos académicos y profesionales como científicos de datos que contribuyen a diario a la comunidad R. Y cada día tenemos nuevos paquetes que nos permiten hacer cálculos novedosos en R y estar a la vanguardia de lo que se puede hacer, y es gratuito, y los invito a que ustedes aprendan este nuevo lenguaje. Para ustedes aprendan este lenguaje y colaboren con la comunidad creando nuevos paquetes. Bueno, entonces R, como les decía, es un lenguaje de programación que se emplea para implementar cálculos estadísticos, y es un software que está orientado a objetos, a crear objetos. Y RStudio es esta visualización, es una plataforma que permite visualizar y hace más amable el trabajo con R. Por ejemplo, aquí ustedes ven a mano izquierda, en la parte superior, la parte que corresponde a guardar los scripts. Aquí están los scripts, es decir, el código que vamos a correr, que vamos a ejecutar. Acá abajo está la consola, es donde se ejecutan los comandos. Después del signo, cuando vemos este signo de mayor en la consola, significa que podemos escribir un comando y ejecutarlo. Es decir, aquí se ejecutan los scripts. Acá arriba en la parte superior derecha vamos a encontrar los objetos que vayamos creando. En este momento no hay ningún objeto y por eso no hay nada. Y aquí abajo podemos ver gráficos, los archivos que tenemos en el lugar donde va grabando R todos los objetos, que se conoce como el workspace. Por ejemplo, aquí ustedes van a ver que en mi workspace está siendo grabado en este directorio que se llama el Working Directory. El de ustedes será totalmente diferente. Más adelante, en otros videos, hablaremos un poco sobre esto. Yo por ahora tengo solo un archivo ahí. Bueno, entremos en materia y vamos hablando de detallitos de R. También, como les dije, es un lenguaje, y como todo lenguaje vamos a empezar a aprender palabras, a combinar palabras. Y al principio puede sonar un poco frustrante cuando uno empieza a aprender un nuevo idioma, pues casi siempre anda de la mano de un diccionario para hacer las traducciones. Pues aquí van a tener que ayudarse un poco al principio, pero van a ver que es muy fácil de entender y de aprender. Entonces, como les decía, es un ambiente que está destinado a objetos, y para conocer los objetos que tenemos en nuestro eh, working space, en nuestro espacio de trabajo, simplemente con objects, abre paréntesis y cierra paréntesis, vamos a ver qué hay. Si ustedes notan, yo acabo de ejecutar la línea 17, la acabo de enviar automáticamente acá a la consola, y eso lo pude hacer en Mac usando Command y Enter. Si están en un PC, pueden usar Control y Enter. Ahora, se me olvidó mencionar que R, otra de las grandes ventajas es que es multiplataforma, es decir, usted lo puede correr en PC, en Mac, o sea, en Windows, en Mac o en Linux, no hay ningún problema, y los códigos corren, corren bien entre plataformas. Habrán algunos de pequeños detalles que hay que aprender, pero no se preocupen, que eso que no corre, cuando ustedes ya estén en ese nivel de correr cosas que solo o que hay que cambiar de un sistema operativo a otro, pues muy probablemente ustedes ya están bien avanzados. Bueno, entonces creemos nuestro primer objeto, y aquí estamos diciendo que en el objeto X minúscula vamos a asignarle, o al objeto X minúscula le vamos a asignar el valor de 3. Con el signo menor y el menos, creando esta flechita, estamos diciendo a X asígnele el valor de 3. Voy a enviar eso a la consola, acaba de ser ejecutado, y noten que aquí en la parte superior aparece mi primer objeto, X.
Si yo quiero ver ese objeto en la consola, simplemente le digo X y me va a mostrar que X es igual a 3. Si volvemos a ejecutar el comando de objects, ahora me va a mostrar que ya tengo un objeto que se llama X. Ahora, noten que R es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Por ejemplo, si yo escribo ahorita, muéstreme el objeto X mayúscula, me va a decir que ese objeto no existe. Los objetos tienen diferentes clases y la clase de los objetos lo podemos saber con el comando class. Class, abre paréntesis, el objeto que quiero saber qué clase es y cierro paréntesis, como en este caso. X es un objeto de tipo numérico, de clase numérica. Ahora, hagamos algunas operaciones. Creemos un objeto Y, al cual le vamos a asignar el valor de 2. Noten que ahora ya voy a tener dos objetos, X y Y. La colección de objetos guardados en R se llama workspace. Bueno, continuemos. De hecho, la estructura más sencilla en R es un vector, que es lo que estamos haciendo. Aquí estamos usando un vector de un elemento, un número. Y los puedo sumar. Por ejemplo, puedo hacer operaciones como X más Y. O sea, X que era 3 y Y que era 2 me va a dar 5. O X por Y, o X dividido Y, o Y elevado a la X, o el logaritmo de X. Pues noten que esto sería una calculadora muy complicada si solamente vamos a hacer estas operaciones. Claro, estamos aprendiendo estas cosas sencillas para ver unas cosas más complicadas. También noten que hasta ahora solo hemos creado dos objetos. Veamos, objects, X y Y. Es decir, esos cálculos X más Y, o X por Y, o X dividido Y, no los guardamos en ningún objeto. Luego aparecen en la consola, pero no quedan grabados en nuestro working space. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer operaciones y asignárselas a un objeto, como es el caso de este objeto Z, al cual vamos a asignar la suma de X más Y. Ese objeto Z toma el valor de evaluar o de hacer ese cálculo. En este caso, pues Z va a ser igual a 5. Noten que acá ya tenemos un working space con 3 elementos. Pasemos entonces a hablar de matrices y de primero vectores y luego matrices. Y creemos un vector que, como les decía, es tal vez el elemento más sencillo en R. Y este elemento, los elementos de un vector se separan por comas y están antecedidos por una C. C, abre paréntesis, cierra paréntesis, y todo lo que esté entre paréntesis pues va a ser el vector. Entonces, por ejemplo, otra cosa importante es que en R se sobrescriben los objetos. Y aquí, por ejemplo, podemos sobreescribir en X este vector que tenga los elementos 2, 3, 4.5 y 5. Ahí queda creado el objeto X y noten que ya desapareció ese primer X que teníamos igual a 3 y se sobrescribe. Puedo crear, por ejemplo, un objeto W al cual le asigno, por ejemplo, un solo elemento que igual a 10. W pues será el número 10. Noten que dio lo mismo asignar un elemento sin el C abre paréntesis, cierra paréntesis, que con el C abre paréntesis, cierra paréntesis. Eso no ocurre cuando es más de un elemento. La clase de W es numérico. ¿Sí? Ahora, también podría hacerse al revés, aunque es muy raro, pero R permite esta sintaxis. Primero poner el vector y luego decir a qué objeto se lo voy a asignar. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el vector 1, 4, 6 y 10 se lo vamos a asignar a Y. También podemos crear vectores a partir de números aleatorios creados aleatoriamente por el computador. Por ejemplo, podemos usar la función R de random, norm de normal, y aquí le estamos diciendo cree 10.000, observa 10.000 realizaciones de una distribución normal con media 0 y desviación 1. Le doy enter y eso me lo guardó en el objeto Q1 que aparece acá. Ahora, si usted no sabe qué es una función o quiere tener ayuda sobre la función, simplemente le puede decir help, entre paréntesis, el nombre de la función. Ese es nuestro diccionario, digámoslo así. Y van a observar que a mano derecha aquí
donde está la ayuda, les aparece la función y la ayuda de la función. Por ejemplo, aquí les dice rnorm, el primer argumento es n, luego min, la media y luego la desviación estándar. Y aquí les va a decir, bueno, miren, n es el número de observaciones que usted quiere crear, min, pues las medias, sd es el vector, las desviaciones estándar. Siempre van a tener ustedes una ayuda donde están los argumentos, es decir, qué se va a entrar a la función, y después el value, que es qué da la función, qué retorna la función, ¿sí? Por si tienen alguna duda. Bueno, continuemos. Entonces, si queremos ver el objeto Q1, miren que son 10.000 elementos. Si lo pedimos acá en la consola, pues solo nos va a poner los primeros 1000 porque es demasiado grande, no nos lo va a mostrar. Si yo quiero ver solo los primeros elementos, le puedo decir head, la cabeza, los primeros, Q1, y me muestra los primeros elementos. Si quiero, puedo especificarle cuántos elementos quiero verlo. Por ejemplo, puedo decirle muéstrame los primeros 5 con head Q1, 5, los primeros elementos, o muéstrame los últimos elementos, tail, me muestra los últimos elementos. O podría hacer un histograma y hacer un histograma sencillo. Después más adelante van a ver cómo hacer unos gráficos muchísimo más bonitos, pero unos muy sencillos. Hist, H-I-S-T, hace un histograma. Aquí ponemos el objeto y después podemos poner el número de bins, el número de barritas que queremos usar. Por ejemplo, le voy a decir, hágame un histograma de ese vector Q1 con 80 barritas. Aquí ven el gráfico que aparece acá en la parte inferior derecha. Ahora, si usted quiere, también puede pues pedir la ayuda sin escribir help, simplemente el signo de interrogación que esté antecediendo al nombre de la función, y les va a mostrar la ayuda. Aquí les muestra hist, que hace histogramas, y les dice cómo se usa, otra vez cuáles son los argumentos y cuál es la salida. Bueno, regresemos entonces a nuestro gráfico. O otra forma de conseguir información es usando F1. Entonces, aquí ustedes no lo van a ver, pero yo voy a estar haciendo F1 y van a ver cómo con F1 me va a salir la ayuda. Bueno. Ahora bien, continuemos. Creemos ahora un vector Q2 que está generado aleatoriamente, pero con datos de una distribución T. R de random, T de la distribución, le digo cuántos datos quiero y le digo que use 10 grados de libertad. Me lo graba en el objeto Q2. Puedo hacer un histograma y miren, pues es algo parecido a la distribución anterior, pero las colas son más pesadas. También puedo hacerlo con una distribución F, por ejemplo, R random F de la distribución, 10.000 repeticiones, los grados de libertad en el numerador, y en el denominador le doy enter, me crea el nuevo vector y hago un histograma. Ahora miramos y ven la distribución F. Aquí podemos ver entonces los objetos que tenemos, y miren que ya ha creado diferentes objetos, Q1, Q2, Q3, W, X, Y, Z. Ese working space se está engordando. Ustedes van a notar aquí que yo he hecho modificaciones, y como he hecho modificaciones me aparece este script en rojo y con un asterisco. Eso quiere decir que no ha sido grabado. Yo lo voy a grabar y noten que inmediatamente lo grabo, esto se vuelve negrito, significa que ya todos los cambios están grabados. El working space no es necesario estarlo grabando a cada rato. Al final lo puede grabar uno, o a veces uno ni siquiera lo graba porque repite el código y pues genera el working space. Ahora, regresemos a crear vectores consecuencias. Por ejemplo, uno puede crear una secuencia de números. Si uno quiere una secuencia de números que vaya de 1 hasta 10, de a 1 puede usar los dos puntos.
1, 2.10, R entiende que uno quiere que le muestre números del 1 hasta el 10 subiendo de a un número. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en el objeto Z1 coloquemos los números, todos los números que van de 1 a 10. Noten que no los va a tener, que él automáticamente los separa por coma, yo no los separo. ¿Sí? O puedo hacerlo al revés, que vaya de 10 a 1, como es este caso. Ahora, se puede emplear una función que da más versatilidad para hacer este tipo de secuencias, como por ejemplo la función sec, SEQ, que le permite a uno decir, bueno, desde dónde, hasta dónde y cuántos pasos. Es decir, aquí va a ir de 2 hasta el número 10, de 2 en 2. Ahí lo vemos. ¿Sí? Recuerden que siempre podemos pedir ayuda si no saben qué es esa función. También noten lo siguiente, en los argumentos de secuencia dice, el primero es from, el segundo es hasta dónde, to, y by. Uno puede ejecutar las funciones sin necesidad de escribir, por ejemplo, el argumento, es decir, from, él entiende que R entiende que el primer número que uno meta corresponde a este orden en el que están aquí las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo lo escribo una secuencia menos 2, menos 2 hasta 10 by 2, by igual 2, él entiende que esto significa que arranca en 2, termina en 10 y va de 2 en 2. Ahora yo podría haber obtenido el mismo resultado sin necesidad de decirle by y simplemente menos 2, 10 y 2. Y él entiende que el primer argumento es from, el segundo es to y el tercero es by. Ahora, uno pudiese cambiar el orden sin ningún problema siempre y cuando le exprese el argumento. Por ejemplo, aquí voy a hacer una secuencia que sea de 10 elementos, que vaya del 1, que arranque en el 1 y vaya de punto 5 en punto 5. Noten que aquí cambié el orden en el que están los argumentos, pero le dije qué argumento es cada uno. Listo. También se puede repetir un objeto, por ejemplo, usando la función rep. Por ejemplo, el objeto B1, este que tenemos acá, vamos a repetirlo 3 veces. Miren el resultado. Coge el objeto y lo repite 3 veces. O puedo hacerlo repetir cada uno de los elementos del objeto 3 veces. Miren la diferencia. En este caso coge el primer elemento, lo repite 3 veces, el segundo lo repite 3 veces y así sucesivamente. Bueno, también podemos hacer operaciones con vectores. Recuerden que X es un vector, Y es un vector y tienen el mismo número de elementos. Ambos tienen 4 elementos. Yo puedo, por ejemplo, coger para que operaciones que cojan elemento por elemento, es decir, el primer elemento del vector X, coja 1, divídalo por eso y súmele el primer elemento de Y y así sucesivamente. O sea, elemento por elemento. Y eso lo voy a guardar en el objeto Q. Aquí lo ejecuto y miren lo que obtenemos. Es decir, el cálculo que hizo fue coger 1, dividirlo por 2, un medio, y o sea, 0.5, y le sumó 1, 1.5, es lo que estamos viendo acá. Se pueden emplear otras funciones como logaritmo de Y y no solo aquí se aplicaría elemento por elemento. O exponencial, e a la y, elemento por elemento, seno, el coseno, la tangente, la raíz cuadrada. Otra vez, esto lo que hace es hacer elemento por elemento. También se pueden emplear otras funciones que lo que hacen es calcular cantidades que caracterizan al vector. Por ejemplo, el rango del vector X. Si el rango es de 2 a 5, el más chiquito es 2, el más grande es 5. El length me va a decir cuántos elementos tiene. La suma todos los elementos. Sort me los organiza de menor a mayor. La media, la varianza y así.
vamos a poder hacer más cosas. También, por ejemplo, se pueden crear vectores de caracteres con nombres que podrían ser empleados después como etiquetas de bases de datos, cuadros o gráficos. Bueno, por ejemplo, creemos un objeto labels en el que vamos a grabar estos nombres, casa 1, casa 2, casa 3. Aquí quedan los labels. También se pueden crear labels automáticamente. Por ejemplo, en el objeto labels 2 vamos a hacer una cosa. Vamos a pegar X y una secuencia que va de 1 hasta 10 separado por un espacio. Aquí hay un espacio. No, perdón, aquí no hay nada. Entonces lo va a quedar pegado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar, miren lo interesante, automáticamente acabamos de crear X1, Y2, o sea, está combinando X1, X con el primer elemento de esta lista, Y con el segundo elemento de la lista y así sucesivamente. ¿Sí? Y podemos también combinar funciones. Por ejemplo, podemos decir labels en labels 3, pégueme XY y repítame de 1 hasta 10 cada uno y sepáremelo y no me lo separe por nada. O podríamos decirlo, sepáreme con una línea en el piso. Miren lo que ocurre. Crean esto. Esto va a ser muy útil más adelante. Ahora, uno también puede convertir, por ejemplo, un objeto como Q. Miren que la clase de Q es numeric. O sea, son números. Y uno podría convertir los números en caracteres con la función as.character. Lo graba en digits. Y miren que se da uno cuenta que son caracteres porque están entre comillas. Vamos a ver la clase de digits. Son caracteres. Y también existe una función análoga que lo que hace es convertir dígitos, caracteres en números. As.integer digits. Vamos a hacer la operación contraria y ya lo volvemos otra vez números. Ahora, como lo volví fue enteros, se comió, no pone la parte de decimales. Bueno, también hay una función para convertirlo igual as.numeric, lo volvería un número que tendría en cuenta también los decimales. La clase de D es íntegro. Miren que ahorita ya hasta ahora hemos visto tres tipos de clases de objetos: los numerics, los characters y los enteros íntegros. ¿Sí? La diferencia entre numeric y enteros es que los enteros, pues como sabemos de las matemáticas, no tienen decimales, y el numérico pues tiene todos los decimales que ustedes quieran. Bueno, hablemos rápidamente de las matrices. Las matrices, se puede construir una matriz rápidamente usando la función matrix. Luego se ponen todos los elementos que van a ser parte de la matriz y después le tenemos que decir cuál es el número de filas y cuál es el número de columnas. Por ejemplo, aquí estamos creando una matriz A que tiene 2 filas, 3 columnas. La clase de A es matrix. Este objeto ya es matricial. Miren que acá están apareciendo todos los objetos que estamos creando. Podemos crear, miren, usando los mismos elementos, una matriz con 3 filas, 2 columnas. También se pueden crear matrices muy útiles automáticamente, como por ejemplo esta función array con dimensiones. Miren lo que hace esta función. Lo que crea es una matriz que va desde 20 hasta 31 con 3 filas, 4 columnas. O por ejemplo podemos crear una matriz de ceros. Miren que ese es el primer elemento, es decir, aquí es donde deberían estar todos los argumentos, ceros, con 2 filas, 4 columnas. Veamos a dos rápidamente. O podemos crear una matriz de solos unos, 3 por 3, como esta que acabamos de poner acá. O una matriz idéntica de orden 5 con la función
diagonal. Veamos rápidamente esto. ¿Sí? También se pueden unir vectores que obviamente que sean conformables en una matriz, por ejemplo por filas. Si ustedes recuerdan, X era este vector y Y este era vector fila. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que me junte los rows, las filas, rbind X y Y. Entonces noten lo que va a hacer rbind X y Y. Lo que va a hacer es que cogió primero el vector X y abajo le pegó, en la siguiente fila, le pegó el vector Y. O lo podríamos hacer por columnas. Recuerden, este es X1, este que acabamos de crear, y recuerden que A2 era esta matriz de ceros. Si yo le digo que me lo column bind, cbind, que me lo una por columnas, lo que vamos a observar es esta matriz. Y bueno, también podemos hacer operaciones de vectores y matrices, pero eso lo vamos a ver en otro video a continuación.